El concepto de enfermedades cerebrales y sus síntomas se remonta a la antigüedad. En Grecia, Hipócrates describió condiciones que podrían interpretarse hoy en día como un accidente cerebrovascular. Para aquel entonces, el término accidente cerebrovascular no existía. Sus descripciones incluían síntomas como parálisis y debilidad en un lado del cuerpo. Durante el siglo II después de Cristo, Galeno también hizo observaciones sobre el cerebro y sus funciones, pero su comprensión de las enfermedades cerebrales era limitada por los conocimientos anatómicos que se tenían para aquella época. Durante el Renacimiento, en el siglo XVI, Andreas Vesalius, quien es considerado uno de los padres de la anatomía moderna, realizó detalladas disecciones del cerebro, proporcionando una base más que sólida para entender la estructura cerebral y sus posibles enfermedades. En el siglo XVII, Thomas Willis, un médico inglés, hizo importantes contribuciones al estudio del cerebro y los trastornos neurológicos. Su trabajo, Cerebri Anatome, de 1664, incluía descripciones de los síntomas del ACV y ayudó a establecer la base para el estudio de las enfermedades cerebrovasculares. En el siglo XIX, Jean-Martin Charcot, un neurólogo francés, identificó y clasificó los trastornos neurológicos, incluyendo los ACV. Desarrolló una mayor comprensión de la relación entre el daño cerebral y los síntomas clínicos observados. A finales del siglo XIX, William Osler, un médico canadiense, amplió el conocimiento de los ACV al detallar la fisiopatología de la enfermedad y la importancia de la hipertensión como un factor de riesgo. En el siglo XX, la introducción de tecnologías de imagen como la tomografía computarizada en la década de 1970 y la resonancia magnética en 1980 revolucionó el diagnóstico de los accidentes cerebrovasculares, permitiendo una visualización precisa del daño cerebral y una mejor diferenciación entre los tipos de ACV. A finales del siglo XX y a principios del siglo XXI se han desarrollado tratamientos mucho más efectivos para el ACV. También ha habido avances significativos en la rehabilitación posterior a un accidente cerebrovascular y en su prevención. Citología, Ciencia y Arte Podcast, espacio donde abordamos temas de salud de manera amena y entretenida, haciéndote ver la ciencia médica de forma amigable. Soy Elizabeth García, citotecnóloga y bioanalista de profesión, divulgadora científica y apasionada de la vida que existe bajo la lupa del microscopio. Este espacio llega a ustedes gracias a la Academia Citología, Ciencia y Arte, lugar donde encontrarás cursos y diplomados online en citología. Visita su web www.citologiacienciayarte.com y conoce más del fantástico mundo de la citología. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que nos estén escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast y como ya pudieron ver, pues en este episodio les quiero hablar sobre el accidente cerebrovascular conocido por sus siglas ACV. Así que les voy a estar hablando sobre qué es un ACV, cuáles son los factores de riesgo, qué es lo que ocurre a nivel del cerebro y cómo es el proceso de rehabilitación posterior a haber sufrido un ACV. Comencemos, por supuesto, definiendo qué es un accidente cerebrovascular. Esta no es más que una interrupción súbita del flujo sanguíneo hacia el cerebro, lo que causa daño al tejido cerebral debido a la falta de oxígeno y nutrientes. Los ACV son una emergencia médica que requiere atención inmediata. Existen dos tipos principales de ACV, los ACV isquémicos y los ACV hemorrágicos. En el caso de los ACV isquémicos, que suele ser el más común, está representado por el 87% de los casos de ACV, ocurre cuando un vaso sanguíneo en el cerebro se bloquea por un coágulo o una placa de grasa, lo que impide el flujo sanguíneo. El coágulo puede formarse en el cerebro y es lo que se conoce como trombosis, o puede viajar desde otra parte del cuerpo y esto se conoce como embolia. En el caso de los ACV hemorrágicos ocurre cuando un vaso sanguíneo en el cerebro se rompe, causando un sangrado o hemorragia. Este sangrado puede presionar el tejido cerebral y causar daño.
Hay dos subtipos de ACV hemorrágicos. La hemorragia intracerebral, que es cuando el sangrado ocurre dentro del propio tejido cerebral, y la hemorragia subaracnoidea, que es cuando este sangrado ocurre en el espacio entre el cerebro y las membranas que lo recubren, y ese espacio se conoce como espacio subaracnoideo. Hablarlas ahora un poco, ya entendiendo que es entonces un ACV, que no es más que la falta de irrigación sanguínea hacia el tejido cerebral, pues conocer cuáles son las causas y factores de riesgo para sufrir un accidente cerebrovascular. Una de las principales causas es la hipertensión arterial. La presión arterial alta es el principal factor de riesgo, ya que puede dañar los vasos sanguíneos del cerebro y provocar su ruptura o bloqueo, es decir, ruptura o bloqueo de esos vasos sanguíneos. También tenemos las enfermedades cardíacas como las arritmias, especialmente la fibrilación auricular. Estas pueden aumentar el riesgo de formación de coágulos que pueden viajar al cerebro y por lo tanto generar una obstrucción de esos vasos sanguíneos. Otras enfermedades también tenemos a la diabetes. Esta patología en particular aumenta el riesgo de daño de los vasos sanguíneos. Los niveles elevados de colesterol también contribuyen a la formación de placas en las arterias y como consecuencia que pueda ocurrir una obstrucción de los vasos sanguíneos. Otro factor de riesgo importante es el consumo de cigarrillos. Fumar daña los vasos sanguíneos y aumenta la formación de coágulos. El sueño y la salud cerebral también es importante. La calidad del sueño puede influir en el riesgo de padecer un accidente cerebrovascular. Los estudios han demostrado que las personas con apnea del sueño o problemas crónicos de sueño tienen un mayor riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. Dormir bien es más importante de lo que pensamos para mantener a nuestro cerebro sano. Y de hecho lo hemos hablado en otros episodios cuando hablamos del insomnio y esas alteraciones del sueño. Hablamos sobre la importancia del descanso, específicamente pues del sueño. Otro factor de riesgo es el consumo excesivo de alcohol u otras drogas. Pueden aumentar pues el riesgo de llegar a desarrollar un accidente cerebrovascular. Algunas personas tienen predisposición hereditaria a enfermedades que pueden llevar a un ACV. Por ejemplo, la hipertensión puede ser hereditaria. Trastornos como la cardiopatía isquémica y la fibrilación auricular tienen un componente genético asociado. La predisposición de estos problemas del corazón pueden aumentar el riesgo de un ACV, especialmente el de tipo isquémico, debido a la formación de coágulos. La diabetes tipo 2 tiene un fuerte componente genético. Las personas con antecedentes familiares de diabetes tipo 2 tienen un mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad, que a su vez incrementa el riesgo de desarrollar un ACV. Las condiciones que afectan el metabolismo de las grasas y el colesterol pueden ser hereditarias. Niveles elevados de colesterol LDL, que es lo que se conoce popularmente como colesterol malo, y bajos niveles de colesterol HDL, el llamado colesterol bueno, están asociados con un mayor riesgo de un accidente cerebrovascular. Algunas personas pueden heredar trastornos que afectan la coagulación de la sangre, como la trombofilia. Estos trastornos pueden aumentar el riesgo de formación de coágulos, lo que pudiera llevar a un ACV isquémico. Existen otras patologías como las malformaciones arteriovenosas. Estas son anomalías en los vasos sanguíneos del cerebro que se pueden heredar y que aumentan el riesgo de hemorragias cerebrales. Me gustaría hablarles un poco sobre esas señales que nos da nuestro cuerpo para saber o sospechar de que pudiéramos estar frente a un accidente cerebrovascular. ¿Cómo saber si nos está dando un ACV? Y eso es muy importante porque reconocer estas señales a tiempo y acudir inmediatamente al médico o a la emergencia, pues pueden salvar nuestra vida. Y para reconocer esas señales, pues me gustaría compartirles un acrónimo. Sería la palabra CORRE. Y vamos a ir desarrollando ese acrónimo. Con la C hablaríamos entonces de la cara torcida.
Se comienza con una parálisis de la cara, generalmente un lado del rostro. Se puede llegar a observar una sonrisa torcida. Comenzamos a ver como que se deforma un lado del rostro, que no se puede controlar los músculos de ese lado de la cara. Y eso sería la C de la palabra corre. Con la O, pues tenemos ojo. Se manifiesta una alteración en la visión, que puede ser una dificultad para ver por uno o por ambos ojos. Luego iríamos con la R, de rápida. Rápida debilidad de brazo o pierna, o incluso ambos, y afectando generalmente un solo lado del cuerpo. Con la siguiente R tendríamos rara forma de hablar, mostrando dificultad para articular las palabras. Se puede observar además mareo, pérdida del equilibrio y coordinación. Y con la E, emergencia médica. Si observamos alguno de estos síntomas o estas manifestaciones, pues lo que tenemos que hacer es ir inmediatamente a una emergencia médica, porque puede ser que nos esté ocurriendo un accidente cerebrovascular. Y lo más importante y lo que deseo con este episodio es que se lleven esa información de estos eventos que debemos reconocer en nosotros o en otra persona para llevarlo lo más rápidamente a una emergencia. El diagnóstico y el tratamiento de un ACV se basa en la combinación de lo que es la historia clínica del paciente, el examen físico y pruebas de imagen como tomografías computarizadas o resonancias magnéticas. De esta forma, pues se llega al diagnóstico y posterior tratamiento. Tenemos también, o les quiero hablar también de lo que se conoce como los mini ACV, que desde el punto de vista médico se llaman ataques isquémicos transitorios. A veces, el primer signo de un ACV puede ser un ataque isquémico transitorio, o esos conocidos como mini ACV. Estos episodios breves y temporales pueden durar solo unos minutos y luego desaparecer, pero son una señal de advertencia sumamente importante y por lo tanto no deben ignorarlos, ya que son una oportunidad crucial para prevenir un posible ACV. Los ataques isquémicos transitorios son episodios breves de síntomas neurológicos que se deben a una interrupción temporal del flujo sanguíneo al cerebro. Aunque los síntomas suelen ser similares a los de un ACV, son de corta duración y generalmente desaparecen en minutos, sin dejar secuelas permanentes. Sin embargo, un ataque isquémico transitorio es una señal de advertencia crucial de que puede haber un riesgo de sufrir un ACV más grave en el futuro. Los síntomas de un ataque isquémico transitorio son muy similares a los de un ACV, pero van a ser temporales. ¿Qué hacer en caso de presentar un ataque isquémico transitorio o ese conocido mini ACV? Aunque los síntomas van a desaparecer rápidamente, es crucial de igual forma buscar atención médica inmediata. Eso es importantísimo, porque los síntomas van a desaparecer y a lo mejor vamos a pensar, bueno, ya esto no fue nada, pero tenemos un potencial riesgo de sufrir un ACV, quizá no ese mismo día, pero en días posteriores. Entonces es importante acudir al médico, no dejarlo pasar como un evento fortuito. En la siguiente parte les quiero hablar, o les voy a estar hablando sobre las consecuencias todas las consecuencias de haber sufrido un ACV. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el cuerpo y cómo, pues todas las dificultades que se van a presentar posterior a eso? Así que nos vemos en la segunda parte. No se vayan. Cito curiosidades. ¿Qué ocurre exactamente en el cerebro durante un ACV? En un primer momento, el flujo sanguíneo hacia el cerebro se detiene. Las células cerebrales comienzan a quedarse sin oxígeno y sin glucosa en pocos minutos. Todo esto provoca daños en las células, las cuales dejan de funcionar correctamente. En el área alrededor del lugar donde el flujo sanguíneo se ha detenido por completo, las células están dañadas, pero todavía vivas. Si se trata a tiempo, estas células pueden salvarse y recuperar su función. Esta área se denomina penumbra isquémica. Si la falta de oxígeno perdura, las células cerebrales se enferman.
La disfunción de ciertas bombas celulares y el exceso de calcio dentro de las células provocan daños. Además, se liberan sustancias que agravan este daño, causando finalmente la muerte de las células cerebrales. Todo esto desencadena una respuesta inflamatoria a nivel cerebral, que en lugar de mejorar la situación, más bien la empeoran. En aquellos casos donde un vaso sanguíneo en el cerebro se rompe, se produce una hemorragia o sangrado dentro del cerebro. Esta sangre puede presionar las células cerebrales y liberar sustancias que también causan daño a las células. La sangre acumulada puede aumentar la presión dentro del cráneo, causando mucho más daño e incluso la muerte del tejido cerebral. Volvemos en esta segunda parte y como les mencionaba, pues les voy a hablar de esas consecuencias o todo lo que viene posterior a un accidente cerebrovascular. Después de una ACV, las personas pueden experimentar una variedad de secuelas. Y estas secuelas pues van a variar en función de la gravedad de la ACV, de la ubicación del daño cerebral y la rapidez con la que se recibió tratamiento. Vamos a tener daños en lo que serían la zona motora de nuestro cuerpo, como parálisis o debilidad. Puede haber parálisis parcial o total de un lado del cuerpo, afectando el brazo, la pierna o ambos. También se pueden presentar dificultades en la coordinación, problemas con la coordinación y el equilibrio que pueden hacer que caminar sea difícil o inestable. Se pueden presentar problemas en el habla y el lenguaje, lo que se conoce como afasia, que es la dificultad para hablar o comprender el lenguaje. Puede manifestarse en problemas para encontrar las palabras, formar oraciones coherentes o entender a los demás. También se puede presentar la disartria, que es la dificultad para articular palabras debido a debilidad en los músculos de la boca y la garganta, lo que afecta la claridad del habla. En relación a lo que son dificultades cognitivas, se pueden presentar problemas de memoria, dificultades para recordar información reciente o eventos pasados, alteraciones en la atención, presentando problemas para concentrarse o mantener la atención en una tarea, y problemas de planificación y toma de decisiones, dificultad para organizar tareas o tomar decisiones de manera efectiva. En relación a los trastornos sensitivos, se puede presentar entumecimiento, sensación de adormecimiento o falta de sensibilidad en partes del cuerpo. Alteraciones en la percepción también, como cambios en la forma en que se perciben las sensaciones como el dolor o la temperatura. Se pueden manifestar problemas de visión, pérdida de visión, que puede ser una pérdida parcial o total de la visión en uno o en ambos ojos. También se pueden presentar dificultades para ver el campo visual, problemas para ver objetos en el campo visual de un lado del cuerpo. En relación a los problemas emocionales y psicológicos, se puede presentar depresión, ansiedad o cambios de personalidad. En relación a lo que son problemas de comunicación, pues se pueden llegar a presentar dificultades para encontrar palabras, problemas para recordar o usar palabras apropiadas durante una conversación y problemas con el lenguaje no verbal, dificultades en lo que sería para la interpretación del uso de señales o gestos o expresiones faciales. Una dificultad para reconocer este tipo de expresiones. Alteraciones en lo que es la función ejecutiva, lo que serían dificultades con la planificación y la organización, que llevaría a problemas para planificar actividades u organizar tareas cotidianas, y problemas con el control de impulsos, dificultad para controlar los impulsos o comportamientos inapropiados. Y también pues trastornos del sueño como insomnio o alteraciones del sueño. Para manejar estos daños y estas secuelas que quedan por una ACV, se va a requerir de rehabilitación. Esta rehabilitación puede ser una terapia física para mejorar la movilidad, la fuerza y la coordinación, una terapia ocupacional para ayudar a las personas a realizar actividades diarias y recuperar habilidades funcionales, terapia del habla y el lenguaje para ayudar a recuperar las habilidades de comunicación y el habla, y por supuesto el apoyo psicológico para manejar el impacto emocional y psicológico del accidente cerebrovascular.
Las secuelas de un ACV pueden variar ampliamente entre individuos y la recuperación puede ser un proceso bastante largo. La rehabilitación adecuada y el apoyo continuo pueden mejorar significativamente la calidad de vida y ayudar a las personas a recuperar tantas habilidades como les sea posible. Así finalizamos este episodio y lo que realmente me gustaría que se llevaran es el acrónimo que les mencionaba de la palabra corre. Recordando, C de cara torcida, O de ojo, alteración de la visión, R de rápida debilidad de un brazo o pierna, la otra R de raro al hablar y la E de emergencia. No olviden eso. Es fundamental reconocer estas alteraciones, estas manifestaciones, para poder acudir lo más rápido posible a la emergencia y poder salvar nuestra vida. Espero que haya sido de interés este episodio para ustedes. No olviden, por supuesto, suscribirse a nuestro canal, darle like, comentar qué les ha parecido el episodio y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. ¡Chao, chao! La evolución continúa y la ciencia avanza. Citología, Ciencia y Arte Podcast, un espacio de divulgación científica. Síguenos en Instagram, @Citología, Ciencia y Arte Podcast.